Hola, hola, gente oyente. Bienvenidos nuevamente a... Literal Seguro. Un podcast para tu seguridad y salud en el trabajo. Así es, y bueno, bienvenidos nuevamente y hoy día tenemos a un ingeniero bastante apreciado por la facultad, es el ingeniero Irán Cabello. Sí, lo tenemos aquí, por favor, aplausos. Él nos va a compartir su experiencia. Hace poco ha publicado un libro, El susurro del dado, así que también nos va a comentar sobre ello. Y tiene mucha experiencia, nos estaba comentando, en el sector de aseguradoras, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulo, empecemos con el conversatorio con el ingeniero Irán Cabello. Bienvenido, ingeniero, muchas Bienvenido, gracias. bienvenido. Gracias. Bueno, como siempre, me gustaría, para empezar a romper un poco el hielo, preguntar cómo es que descubre la carrera, cómo llegó usted hasta aquí, cómo la carrera lo encontró usted, mejor dicho. Muchas gracias primero que todo, gracias por la invitación. Es un honor siempre estar en la facultad y estar siempre presto a todas las invitaciones que ustedes hacen y felicitarlos por el podcast, por esta iniciativa. Bueno, el tema de la selección o la elección de la carrera de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial fue, digamos, en mi caso, una elección casi natural. Siempre quise estudiar algo vinculado con la matemática, ¿no? Que me encantaba bastante la matemática, el razonamiento matemático y todo. Y también tenía en casa, digamos, un componente que mi padre es médico y mi madre es profesora de biología, así que siempre había un componente, digamos, siempre quise estar en la uni, pero no sabía en dónde, dentro de la uni. Entonces, ya estando en la CEPRE-Uni, esta decisión se fue forjando, ¿no? Escuchando a los profesores de la CEPRE, ¿no? Cuáles son las carreras, e inevitablemente, indudablemente, la ingeniería más afín, digamos, a las ciencias de la vida o a proteger a la persona, al menos directamente, es la carrera de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial. Así, esa fue una decisión, digamos, casi natural, ¿no? Wow. Interesante. Entonces, desde el inicio, usted sabía que te quería estudiar esta carrera. Sí, fue mi primera opción, de hecho. Fue su primera opción. Sí, porque, bueno, luego, posteriores códigos, a veces había alumnos que ingresaban a la especialidad, pero porque no podían ingresar a otras. Por el tema de los canales. Claro. Ay, pero qué bueno, qué bueno. Y también qué gran motivación, ¿no? Porque como comenta el ingeniero, nuestra especialidad combina diferentes ramas, ¿no? Tanto de la biología, medicina y también la ingeniería. Así que, bueno, un mensajito para aquellos postulantes. Sí, ingeniero, y una consulta. Durante su etapa universitaria, por ejemplo, llevamos diferentes cursos, ¿no? Llevamos microbiología, biología, ¿no? Anatomía, fisiología humana. ¿Algún curso, ingeniero, o quizá alguna situación en particular que quizá a usted como que lo marcó? Siempre a veces no tenemos algún curso, a veces un profesor, claro, alguna clase, algún trabajo con un compañero, claro, algo por allí como que le dio una visión y dijo, wow, no, o sea, esto, por aquí voy, por aquí no voy. Claro, buen punto. En realidad, yo veo a la formación o a nuestro programa como una caja o un kit con herramientas, ¿no? Siempre tenemos todo, a veces no sabemos cuál vamos a usar, cuál es la que nos gusta más, pero cada curso cumple una función, un hito en el desarrollo. En lo particular, a mí los cursos que me parecieron interesantes desde el momento, y los sigo yo usando y muchas veces, son los vinculados a las matemáticas, el curso de estadística o bioestadística, y también el curso de ventilación industrial, en donde vi que había también es como una bisagra, ¿no? Entre la parte de pregrado, las ciencias, y la aplicación industrial. Entonces son cursos que creo yo que suman bastante en el desarrollo y son un factor diferenciador de quienes hacemos seguridad y salud en el trabajo, porque uno de nuestros factores diferenciadores es el rigor o el fundamento matemático, estadísticos, química, física, ¿no? La química y la física del profesor Varas, por ejemplo, o química del profesor Garayar. Sí, el profesor Garayar. Garay. Claro. Era de acá abajo, ¿no? Sí. Estadística. Fueron muy útiles en realidad. Física, porque física al momento de ver, digamos, por ejemplo, el tema de vibración en el trabajo, los conceptos físicos están ahí y son los que te hacen diferenciar entre solamente hacer un monitoreo de vibración o hacer el monitoreo e interpretarlo, ¿no? Igual también para casos de mi profesión como en seguridad, en corretaje de seguros, en asegurador, los conceptos de química han sido muy importantes, digamos, para ver ciertos siniestros, ¿no? El tema de las reacciones químicas, a veces esa es la gota o la sazón que hace diferencia, digamos, al profesional que ha sabido o que ha tenido cursos en pregrado bastante buenos, ¿no? Ay, qué bueno. Y como también, bueno, repito, ¿no? Qué motivador saber que
todo lo que nos enseñan sí sirve para ya el ejercicio profesional, porque muchas veces hay esos comentarios, ¿no? Que no, a veces hay muchas ciencias básicas, ya quiero cursos de carrera, pero también son importantes, Es la sobre base. todo Sí, para es la sustentar Es la base base. para poder nuestras construir. decisiones. Sí, Ujú. sí que bueno. Sí. Ingeniero Irán, y usted cuando ya fue acabando la universidad, egresando, ¿cómo así llegó a los seguros o a ese rubro? ¿Cómo Allá. le interesó? ¿O Bueno, cuáles fueron sus primeras prácticas? Quizás hubo Ajá. alguna Es, antes. es un buen punto porque los seguros en el Perú y en muchas partes en el mundo, quienes caemos en los seguros es por accidente y nunca salimos. ¿Por qué? Porque no hay, no hay una profesión específica que sea o en pregrado que tenga que ver con los seguros, ¿no? Por ejemplo, en México, Argentina, hay la carrera de los actuarios, ¿no? Que está más vinculado a ciertos ramos del seguro, pero en el Perú, digamos, todos los que trabajamos en seguros o somos administradores, ingenieros, médicos, ¿no? O sea, no existe una formación y pocas personas estudian el pregrado con miras a trabajar en seguros. Y en mi caso, justamente entré por Mafre, ¿no? Entré a practicar en Mafre, en el equipo de SCTR, el año cuando acabé, nomás estaba yo en noveno ciclo y empecé a hacer prácticas en Mafre. Fue una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Y estando en Mafre, luego voy a Glencore, que es una empresa minera, y de ahí hago una maestría. Y la maestría me regresó a los seguros. ¿Por qué? Porque la maestría estaba dada o estaba instalada en la capital francesa de las aseguradoras, entonces, que es la ciudad de New York. Entonces ahí, indudablemente, a mi retorno al Perú, inevitablemente era estar en el sector asegurador, ¿no? O sea, Y su no pudo maestría, escapar. ajá, Sí. o sea, su maestría fue también sobre seguros. Sí, ahí es un buen punto, porque justamente también es por accidente, porque cuando buscaba yo las maestrías, sí tenía claro hacer una maestría en gestión de riesgos industriales, Ya. pero hay varios enfoques, ¿no? En algunas ciudades francesas, en las que están, digamos, por el sur, en la zona del hub aeronáutico, era más vinculada a riesgos de mantenimiento, riesgos de operación, y en otras ciudades era más enfocada al sector de laboratorios, pero en New York dio la casualidad que fue que la primera que me aceptó estaba en la capital francesa de las aseguradoras. New York. Ah. New York. Así que indudablemente eso hizo que parte del cuerpo de estudio esté vinculado, digamos, Claro. al sector asegurador desde la perspectiva tanto del asegurador como del cliente y no tanto como desde el operador o el usuario o el dueño de los procesos, ¿no? O sea, que se fue especializando Sí. y especializando. Así es. Ah. Sin querer queriendo. Wow, de poquito a poquito. Sí. Y a mí me gustaría consultar, porque yo he tenido la fortuna de estar en... O sea, he escuchado parte de esta historia anteriormente, justo cuando presentó aquí en la facultad su libro. Claro. Y me gustaría tocar un poco ese tema. Parece que en el libro se puede ver mucho de sus experiencias, tanto propias como adquiridas por otras personas. ¿Puede hablarnos un poco sobre eso? Sí, de hecho es como el tema de los cursos en la uni, que es un cuerpo de estudio, un kit de las herramientas. El tema son varios hitos que te van llevando, digamos, hacia lo que tú realmente puedes hacer, ¿no? Y de hecho, cuando estaba estudiando en la uni, octavo y noveno ciclo, estabas en el británico, ¿no? Y en esa época el carnet de biblioteca estaba, me parece, 60, 70 soles. Y con el carnet tú accedías, digamos, a ser usuario de la biblioteca de San Isidro, que está en la avenida, ¿no? En San Isidro, está en la avenida Arequipa, si no me equivoco, y una serie de libros. Y también por casualidad, una vez buscando, yo paraba casi todos los jueves y viernes de 5 a 9 de la noche, me iba luego de la uni para allá, y todo para ti, ¿no? Los audiolibros, las películas, los libros y poca gente. Y una vez yo abro un libro que se llamaba, por casualidad, en castellano sería Contra los dioses. La remarcable historia del riesgo de Bernstein, el autor. Y me llamó mucho que la atención porque veía que era como una novela, pero hablaba también de riesgos, ¿no? Etcétera, y me pareció muy interesante. Y cuando llego a la parte final, siempre, no sé cómo es ahora, pero en mis épocas al final había como un bolsillo donde había una tarjeta con los nombres de las personas que van. La gente que había pedido. Y este libro ya llevaba años en la biblioteca y no lo había leído nadie. Así que yo, si lo buscan de repente algún día van a la biblioteca, van a ver que el primero en leerlo fue Irán Cabello. Sí. Me lo llevé a mi casa y lo regresé luego de varias semanas porque me gustó el libro, me enganché bastante con ese libro y me hizo ver, digamos, que en algún momento este tema iba a ser muy interesante.
porque este autor no habla el riesgo de una forma ni reglamentaria, ni normativa, ni tampoco de una forma muy matemática, sino habla de la historia, de cómo el ser humano enfrenta la incertidumbre, ¿no? Cómo quiere tener el control frente al azar, desde la época bíblica hasta los días de hoy, y cómo en muchos aspectos han pasado 5.000 años y el ser humano no ha cambiado mucho, ¿no? Entonces ese libro para mí fue un faro muy importante que me anticipó a ver muchas cosas, ¿no? Que usualmente no se enseñan a veces en una maestría, ¿no? Y luego ya con la experiencia, ¿no? Tanto en Perú como en Europa y en el dictado de clases, yo he ido haciendo anotaciones, ¿no? De las experiencias, de los casos, ¿no? De cuándo he podido hacer uso de las matemáticas de la uni, ¿no? Que hay que mencionarlo, fueron muy importantes al momento de la maestría, ¿no? Porque hay cursos de maestría que requieren un fundamento sólido en ciencia, ¿no? Y gracias a la formación en la uni que nos da un nivel, digamos, para poder afrontar, digamos, una presentación, un análisis de caso en otros países, ¿no? Entonces fue muy importante y así fue como empiezo a consolidar el libro, ¿no? El susurro del DAO, ¿no? Justamente para ver un poco de casos y aplicaciones y buscar un término medio, ¿no? Un término medio, ¿por qué? Porque también cuando hablamos de seguros, en el medio existen dos frentes, ¿no? Primero, los libros del sector asegurador, más que todo de conceptos, de definiciones, de cumplimiento, ¿no? Etcétera, y muy amplios y generales. Y del otro extremo, tienes los libros más técnicos y actuariales, ¿no? De las reservas matemáticas del seguro. Pero veía que no hay, o hay pocos libros en algunas partes en el medio. Que concilien ambos. Que no sean ni muy científicos y abstractos, pero que también aporten casos reales, ¿no? Y cierto fundamento, ¿no? En ciencias. Así que fue así como me animé a hacer el libro, ¿no? Y tratar de consolidarlo en 7 capítulos, que de una u otra forma creo yo que conversan, al menos en la línea en el tiempo, con lo que leí en este libro de Bernstein. Contra los dioses. Claro, ¿no? Against the Gods, contra los dioses. Ah. Es un libro bastante recomendado. ¿Dónde está el género para ir a buscarlo? En Para la los biblioteca de curiosos. San Isidro. Dice. Está en la biblioteca del Británico en San Isidro, que es la biblioteca central de ellos, ¿no? No, pero su libro, ¿dónde uno puede encontrarlo? Ah, si quiere mi leerlo? libro está en el Virrey, en San Cristóbal, en Buscalibre y en culturadeseguros.com. Ah, pues Sí. ahí está. Cultura El de Seguros. Virrey. El ya Virrey saben también. dónde encontrar. Ah, ingeniero Ida, bueno, qué interesante todo lo que comenta, ¿no? Como todo todo lo que le pasó, todas las experiencias que tuvo, lo fueron llevando al camino de la aseguradora y también vienen a la publicación de su libro, El susurro del dado. Ingeniero, y durante su vida profesional, ¿se ha topado con algunos desafíos en la industria de la aseguradora? Si nos podría comentar. En realidad, sí, hay desafíos, pero también, tanto como desafíos, hay las cosas que se presentan y hay que aprovecharlas, ¿no? En su momento. Y regreso al ejemplo de la cajita de las herramientas, ¿no? Así tengas por ahí un desarmador que no uses, en algún momento vas a usarlo. Porque ahora tengo una hijita de 5 años, otra de 1 añito, y a veces vienen con juegos, y usamos el desarmador que casi uno nunca usa para colocar pilas. Y lo mismo pasa con la vida en el trabajo y profesional, ¿no? A veces cuando estaba, por ejemplo, unas anécdotas que estaba en Louis Vuitton, y buscaban a alguien que hable español. Y por suerte, ¿no? Dentro de la promoción yo hablaba español. Buscaban español porque había una planta gemela o parecida en Barberá, en Cataluña. Entonces buscaban a alguien que pueda, digamos, entender un poco parte de los procedimientos como un espejo, ¿no? Entonces fue oportunidad. Igual pasó con Michelin, ¿no? También buscaban, entre otras cosas, el tema del castellano, porque Michelin tenía operaciones en México y en Colombia. Entonces necesitan a alguien también que pueda. Así que las oportunidades están ahí, si no hay que tener las herramientas para decir, ya, ahora voy a usar esta, ¿no? Y pasa igual con los seguros, ¿no? Es un tema muy interesante y al margen estés o no estés en el sector asegurador, siempre ustedes dentro de una empresa o como asesores van a estar confrontados a un cliente, una empresa que tenga un problema con un seguro, su cobertura, y puedan dar una respuesta técnica, ¿no? Así no estén en la aseguradora, sino como dentro de la empresa. Y nos podría, claro, por ejemplo, la función de un ingeniero de higiene y seguridad industrial en una industria propiamente, yo creo que a la mayoría
podemos interpretar, ¿no?, cuáles son sus Claro. funciones. Pero, y en el rubro de la aseguradora, ¿nos podría comentar cuáles son las funciones, cómo nos desempeñamos, Claro. para que el público sobre todo les quede claro? Y a Claro. nosotros también. Claro. Sí, sí, efectivamente. Sinceridad. En el mundo, por ejemplo, este asegurador, como un jefe antiguo a mí me comentaba, el seguro es un termómetro de la economía y de la industria. Cierto. Subidas y bajadas, ciclos duros y ciclos bajos, muchas veces hay una relación directa, ¿no? Entonces, y quien en el sector asegurador, y hablo del ecosistema, ¿no? Porque tenemos aseguradoras, tenemos brokers, tenemos ajustadores de seguros, tenemos brokers de reaseguros, etcétera. Pero, por ejemplo, en el sector de corretaje y aseguradores, hay áreas de ingeniería, ¿no?, que justamente se encargan de conocer el riesgo del cliente en primera mano, ver cuál es su exposición, cuántos trabajadores tiene, sus casuísticas de accidentes de trabajo, su historial de incendios, robo o lo que sea, digamos, y se necesita, digamos, una mente de un ingeniero, digamos, para ver esas cosas y captar ese riesgo y que se traduzca luego en un lenguaje a través de un contrato, ¿no?, de seguro, que lo hace el equipo de suscripción. Pero el área de ingeniería está desde el equipo de ingeniería de visitas de prevención, ingeniería de riesgo contra incendio, el área de siniestros, ¿no? ¿Qué ocurre cuando ocurre un accidente, un siniestro? ¿Cómo cuantificas el riesgo? ¿No? Ahí están los ajustadores. Y dentro de los ajustadores hay muchos ingenieros que se encargan, ¿no?, de analizar el caso, hacer la estimación de pérdidas, hacer un informe bastante sustentado del caso, ¿no? Así que sí, hay aplicación de los ingenieros más de lo que queremos, en casi todo el ecosistema, digamos, del sector asegurador. Claro. Y aparte de los ingenieros de higiene, hay varias especialidades, por lo que entiendo, que trabajan. Claro, entonces, dentro ingenieros de- mecánicos, ingenieros industriales, ingenieros ambientales también hay, ¿no? Es que para hacer esa evaluación, ¿no?, integral de riesgo, o sea, tienen que unirse, o sea, muchas especialidades para poder tener la visión integral de todo, ¿no? O sea, de poder hacer esa estimación y en base a eso, como usted comenta, ¿no?, poder elaborar justamente ese contrato. Claro. O sea, no es... Es un Bueno, sector muy especializado, claro. ¿no? Porque a veces que lo que vemos es la póliza, pero en muchos Detrás casos de eso hay todo un lo que análisis, hay. ¿no? Ujú. Digamos, qué asegurar, con qué límite asegurar, hasta cuánto, si supera ese límite, cómo reasegurarlo. Entonces, y en toda esa parte, digamos, hay matemáticas. Claro, Claro, y el sí, análisis claro, es claro. diferente si, por ejemplo, es una planta que trabaja con químicos o una planta que trabaja con explosivos. O sea, la valoración del riesgo será diferente en base a estos aspectos, ¿no? Claro, hay metodologías para valorar el riesgo, hay metodologías cualitativas, metodologías cuantitativas, y también depende mucho desde la perspectiva, desde el ojo del evaluador, ¿no? Y en el libro hablo de los sesgos, ¿no? Porque una cosa Cierto. es la perspectiva del cliente, de su riesgo, que lo conoce muchas veces mucho está mejor, familiarizado también. mucho mejor, y otra cosa es del el broker, y otra cosa es de la aseguradora, y otra cosa es del reasegurador, que es la aseguradora de la aseguradora. Ah, sí, ahí es. Cada uno tiene un enfoque diferente, ¿no? Tiene un enfoque acerca de lo que es el riesgo y de lo que está dispuesto a asumir. Pero entiendo que es una valoración del riesgo distinta a lo que vemos, por ejemplo, en la industria, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso que vemos higiene industrial, valoramos, por ejemplo, si hay ruido, el nivel de riesgo, si hay estrés térmico, vibraciones, pero como efecto a la persona. Pero en el caso de una aseguradora, ¿cómo esa valoración, en qué consiste? ¿O se traduce en términos económicos, ¿no? ¿Cuánto afectaría a la persona también? Cuando se pierde, ¿no? Sí. ¿O Claro. cuánto se perdería? Hay distintos tipos, ¿no? Si hablamos que son para personas, son muy similares a los que usamos nosotros, Ah, ya. ¿no? Y si hablamos de propiedad, hay otras metodologías como pérdida máxima probable, pérdida máxima que puede tener una empresa, ¿no? Digamos, son distintas metodologías, y también hay aseguradoras que tienen o reaseguradoras que tienen ya su propio manual y estándar, ¿no? Ah, ya, claro. Entonces, Para cuantificar. Para de cuantificar el valor. riesgo. Ah, claro. Mira qué interesante, como bueno, yo no conozco tanto del rubro de aseguradoras. Sí había escuchado de las grandes aseguradoras, pero no que es diferente. Justo nos estaba comentando, ¿verdad? Si nos podría también volver a explicar cuál es la diferencia entre las aseguradoras y los brokers. Y las reaseguradoras, Y las que ya comentó. Ajá, Claro. que lo acaba de mencionar. Claro, en el ecosistema empresarial, digamos, tienes a las empresas y tienes a las aseguradoras. Muchas veces, por temas, digamos,
desconocimiento o de repente por tiempos, a veces el contrato es directo, pero la mayor de las veces se hace a través de un intermediario, que es un broker de seguros. Este broker se encarga, digamos, es el responsable de asesorar al cliente, de analizar el riesgo y de ofrecerle a la empresa las alternativas que hay en el mercado, ¿no? Todas las que están disponibles. Entonces es el asesor intermediario, es, en otras palabras, como muchos dicen, es su área de seguros externo, ¿no? Que se encarga, digamos, de hacer todo. Porque seamos francos, cada empresa tiene su giro, ¿no? Así es. Hay empresas plásticos, Claro. petróleo, y tienen su core de negocio y no tienen por qué necesariamente ser especialistas en seguros. Es por ello que hacen el contrato con la asesoría de un broker de seguros. Y los reaseguradores son, digamos, son organizaciones grandes, son aseguradoras que se encargan, digamos, que reciben parte del riesgo que las aseguradoras comparten. Por ejemplo, hay aseguradoras, digamos, que quieren asegurar riesgos que pueden ser muy catastróficos, como el de terremoto, por ejemplo, en el Perú. Entonces, una sola aseguradora no puede asumir, o no, a veces es muy riesgoso tomar un cúmulo de tantos riesgos. Que hacen, lo reaseguran en el mercado internacional a través de un pool, ¿no? Entonces hay varios reaseguradores, un reasegurador líder que asume un porcentaje y de ahí los otros tal porcentaje, ¿no? Y pasa para riesgos de terremoto, riesgos en minería también. Ingeniero, entonces estas reaseguradoras, digamos que funcionan más a nivel internacional, Claro, son ¿no? organismos, O sea, ya más grandes, ¿no? O sea, claro, son organismos que por lo general tienen sus sedes principales en Alemania, Suiza, Francia, aunque también en Japón, en Corea, en China, ¿no? Últimamente estamos viendo varios casos que son reasegurados en países de Asia también. Pero las más grandes y las que son más nombradas, digamos, son de la parte de Suiza, Alemania, ¿no? Francia, ¿no? Tenemos SCOR en Francia, tenemos a Hannover y Munich Re en Alemania, y en Suiza la Swiss Re, ¿no? Son los grandes reaseguradores mundiales, que creo yo son los 4 primeros. Wow, bueno, son empresas que Sí. la verdad no me suenan porque, claro, yo obviamente no estoy en ese rubro, en ese sector, pero sí, sí he escuchado, ¿no? De empresas peruanas que no son peruanas, ¿no? las aseguradoras sí, las Son peruanas, sí. Así son peruanas. Las Las aseguradoras son aseguradoras. Las reaseguradoras ya son más, Son para un mercado mucho más grande, como ¿no? para riesgos ya muchísimo más catastróficos, como decía, Claro, ¿no? tienen un alcance global un y trabajan con las aseguradoras de casi todos los lugares y países, ¿no? Wow. Entonces, Ingeniero, yo quisiera hacerle una consulta, porque según ahorita lo que nos comentaba, ¿no? O sea, vemos, ¿no? Que usted tiene un perfil muy investigador, muy curioso, ¿no? Muy innovador. Nos comentaba, ¿no? Que por ejemplo, que se iba a leer los jueves y los viernes, ¿no? Y que encontró el libro y que quizá de ahí no encontró a veces, ¿no? Uno se encuentra con algo y muchos años después, ¿no? Como que se van tejiendo los hilos, ¿no? Así es. Y ocurre algo, ¿no? Y eso creo que también es muy importante, ¿no? Para la audiencia, porque también nos llama a esa curiosidad. Pero yo, en lo que hemos revisado de su extensa experiencia profesional, ¿no? Por ejemplo, veía, ¿no, ingeniero? O sea, que digamos en los lugares donde está usted se ha involucrado mucho en innovar o en hacer ¿no? cosas nuevas. Leía, por ejemplo, ¿no? que usted había sido o había participado justamente en la creación de una herramienta para investigar accidentes, la brújula contacto. Y entiendo también porque que ha estado también como voluntario, ¿no? Permítame, en la incubadora Startup Uni, que eso le quería consultar desde que ingresó, ¿no? Pero quería más que todo que nos comente un poquito, ¿no, ingeniero? O sea, yo sé que quizá eso a usted le viene como naturaleza, ¿no? El poder leer, investigar, pero quizá, o sea, ¿cómo no encuentra esa motivación? ¿O cómo es, no se ve un proceso? Dice, no, esto podríamos mejorarlo, podríamos crear esto. Quizás para motivar un poquito, ¿no? Claro. O contarnos alguna experiencia. Claro, siempre hay que aprovechar y valorar todas las herramientas que la universidad pone a nuestra disposición, inclusive las que no son tan explícitas, ¿no? Cuando era estudiante, yo ingresé el 2004, acabé el 2008, en esas épocas yo recuerdo con mucho aprecio y cariño al licenciado Fernando Cayer, que en esa época era el jefe de Bienestar y Cultura. Era un señor que se paraba en el teatro y que invitaba
Hacía una labor muy prolífica, trajo al campeón mundial de ajedrez, ¿no? Karpov, al Perú, trajo al ballet de Georgia al teatro, trajo pianistas. De hecho, en el teatro hay un piano que en su momento fue el mejor en todo el Perú, hay un Steinway en el sótano, en el teatro, y este señor, Fernando Cayer, licenciado Cayer, siempre promovía actividades que nos abrían, digamos, la mente, ¿no? Que no solamente todo es números o clases, sino también que tenía una programación muy interesante y mucha cultura. Y se paraba con su megáfono, invitaba para que fueran al teatro, y él cerraba siempre con una frase que más o menos así era, decía: recuerden, jóvenes, un ingeniero sin cultura es medio ingeniero, un ingeniero con cultura es un ingeniero completo. Entonces siempre daba esas frases y se me marcó en la mente porque hacía una labor muy interesante y que tenía mucha experiencia, ¿no? Y de hecho, ya con temas de la vida, porque el mundo es pequeño en realidad, he ido conociendo tanto en el Perú como en Europa gente más antigua aún que yo, que lo conocen a él también y que lo recuerdan bastante, porque hasta ahora es alguien que ha hecho mucho por los estudiantes que han estado en necesidad, ¿no? De becas, varias cosas, y lo recuerdan bastante acá ya. Inclusive profesionales que hoy en día son gerentes de importantes empresas en el Perú, de contratistas mineras, de empresas en telecomunicaciones, que he podido conocer por el trabajo, y lo recuerdan a él, que los ayudó, ¿no? En un momento donde eran estudiantes, estaban en la residencia, o muchos casos, cada uno particular, y estuvo ahí. Inclusive una vez en Francia yo estaba en una reunión de fin de año, y una señora me dice: ¿tú eres de la uni? Claro que sí. Mi hermano fue becado gracias al licenciado en una ciudad, me acuerdo claramente. Entonces vemos que pone a la disposición las herramientas para que podamos expandir, digamos, esa curiosidad, esa mente. Tiene muchas historias también él, ¿no? que contar, ¿no? Él estudió en Rusia, estuvo en toda Europa del Este, tiene mucha experiencia. Y así como él, hay muchos casos, digamos, que en la universidad, digamos, nos permiten, digamos, expandir, digamos, las perspectivas. De hecho, cuando yo he podido ser jefe de algunos chicos de la uni, de la FIA, y de la uni en general, un común denominador de que yo he visto en los chicos que han desarrollado más su carrera o su aprendizaje en las empresas, he visto que han tenido un común denominador, ¿no? Al menos en mi experiencia. Han sido chicos que han estado o en el AESI, o en el TEFIA, o en Danzas Uni, o en Teatro Uni, o en Karate Uni, pero han hecho actividades fuera de la currícula, que a la hora, digamos, de estar en el campo profesional, tiene más herramientas de conversación, ¿no? Más herramientas de conversación, y todo es útil, ¿no? Yo tuve una anécdota cuando estaba en Francia. Estaba yo con mis amigos, y mis amigos hacían una vez que me invitaron a una velada, un amigo, hicieron con otros amigos, y tenían carne, me acuerdo, de cordero, ¿no? Para hacer, digamos, ahí algo bien rico, tipo estofado, y fueron a una cava, ¿no? Porque a los franceses les encanta la cava y los vinos, ¿no? Les encantan las cavas, y van a una cava y le preguntan: ¿qué podemos comer con tal carne de bœuf, ¿no? ¿Qué podemos comer con tal carne? ¿Qué me recomiendas? ¿Y qué vino me recomiendas? Estamos en una región que es el centro de Francia, de hecho se llama la región centre, se llama la región central, y el especialista en vinos saca su guía a Hachette, que es la guía, así como para restaurantes es la guía Michelin, para vinos es la guía Hachette, que está todo el tema de los vinos por región, con maridaje, combinación y todo, y dice: mira, para tal plato yo te recomiendo tal queso de la zona, un crután de Moignac, algo así, y tales o tales vinos. No, te recomiendo, uno de ellos, me acuerdo, era Saumur de Champigny, era uno de los vinos. No, decía por su aroma, y empiezan a hablar todo el de poesía, ¿no? Por el olor a nueces, el aroma a las fresas, que al casarse con el sabor del cordero, generan un matrimonio inseparable, ¿no? Y botan el olor a las nueces, algo así. Entonces, y yo escuchaba nomás, escuchaba. A los meses, el gerente de esta planta hace una invitación en la planta, ¿no? Una invitación para hacerlo así como un compartir, ¿no? Un compartir, digamos, de medio año, ¿no? Y el gerente, su nombre era Arnaud,
por suerte, o sea, yo digo que no hay suerte, como dice Voltaire, que la suerte no existe, sino es cuando el conocimiento y la oportunidad se cruzan, ¿no? Entonces no es suerte, ¿no? Entonces dice, mira, hay este plato que era muy similar al que mis amigos hicieron unas semanas antes. Y dijo, ¿qué vino es el que recomienda? Y yo levanto la mano, el Saumur de Champigny. O sea, y todos se quedan mirando, ¿no? Porque en esa planta éramos 300 trabajadores y yo era el único extranjero. Entonces, y se quedan viendo, oye, ¿cómo un peruano va a saber de vino, ¿no? ¿De qué vino recomienda? Y se quedan con la duda, miran en su guía Chet y ven, sí, efectivamente, era una de las opciones. Y de ese entonces ya eso ya te permite otra perspectiva, otras formas de conversación, ¿no? Claro. Inclusive en el comité de seguridad y trabajo. Ahora de repente el gerente a veces, él llegaba tarde, me mandaba un mensaje por correo, Idan, estoy en París, hay un tráfico, por favor pásalo para la tarde. O sea, ya te tenía en mente, él es el que sabe de los vinos y es peruano. O sea, entonces ahí... Un diferenciador más, claro, ¿no? entonces es importante bien captar todo, ser como una esponja, ser como un bebé, como un niño que tiene el cerebro más plástico y tratar de ir captando todas esas señales que te manda el entorno, ¿no? Y que a veces la dejamos pasar. Claro, es bastante importante y, bueno, enriquecedor lo que comentan. Siendo yo parte de justo ese grupito chiquito de chicos que hacen cosas fuera de la currícula, me he dado cuenta de que también, bueno, es muy cierto, ha sido muy cierto y sigue siendo muy cierto, y que sin querer queriendo, ayuda bastante la formación profesional porque, por ejemplo, una vez fuimos a la playa, los chicos del teatro, y como estamos en la arena, cada uno, como había un matemático, un químico, comenzaba a discutir sobre si la arena era un buen conductor del calor. Y comenzaban a discutir sobre eso, compartir sus conocimientos, sus perspectivas. Y era muy interesante, entonces es como que ayuda más conocer a gente de otras especialidades. Y es como una escuelita para el ámbito profesional, porque en el ámbito profesional uno también conoce gente de un montón de especialidades. Es muy, muy bueno justo ese punto que acaba de mencionar. Me gustaría rescatarlo. Sí, todo suma, todo suma. Acá en la uni en su momento, no sé cómo estará ahora, hubo un buen equipo de ajedrez, un equipo de ajedrez uni, ¿no? Que invitaron desde Karpov, a los hermanos Cori, a Julio Granda, han sido invitados a la universidad, ¿no? Entonces sí hay una buena escuela y que te permite como que interactuar, digamos, es un buen círculo, digamos, para interactuar, digamos, para pensar, ¿no? De hecho, inclusive había también un club de ajedrez a ciegas, ¿no? Que ¿sí? Jugabas ajedrez en el carro y decías peón 4 damas, ¿no? Iba jugando y el otro iba respondiendo, ¿no? ¿Cómo? Todo en la mente. Ajedrez a ciegas de es todas las memoria. jugadas en la mente, ¿no? Como esa serie Gambito de Dama, me parece que sí. Así es, claro, ajedrez a ciegas. Antes hacíamos el ejercicio, ahora ya con los años ya no se puede, ¿sí? pero cuando eres más joven puedes hacer eso. ¡Wow! Y da la casualidad, Pueden hacerlo. y da la casualidad que hace poco estuve en un evento en la Cámara de Comercio de Lima y el presidente de ese comité, doctor Ángel Acevedo, justamente es campeón nacional de ajedrez por correspondencia y ajedrez a ciegas. Entonces en la reunión tienes también otros temas de conversación, más allá del ámbito protocolar o del tema técnico ingenieril, sino también tienes otros temas y otros amigos en común también, ¿no? Que dices, eres amigo de tal, él fue mi profesor, yo lo conozco, entonces tiene más temas, digamos, por ese círculo ajedrecístico, ¿no? Entonces todo así sea un detalle o una anécdota, en algún momento vas a hacer uso de esa herramienta, ¿no? Y la vas a usar para una solución. Todo lo positivo suma también. Todo ¿no? suma. Sí. Ay, qué bueno, todo lo que comenta creo que me ha dejado con ganas de ir a practicar muchas cositas. A leer más. Pero es cierto, no lo que comenta, ¿no? De la caja de herramientas, ¿no? Todo va sumando nuestra cajita de herramientas y en algún momento, como lo que usted comenta, ¿no? En ese momento lo del vino, y luego imagino que dijo sí por el aroma. Claro. El queso que debes usar, todo. Wow. Claro, ¿no? Todo va sumando. Es como el dicho de es mejor tenerlo y no usarlo que tener que usarlo y no tenerlo. Claro. Es un dicho muy usado en los seguros también. ¿Ah, es sí? mejor Tener un seguro. tenerlo y no necesitarlo que no tenerlo. Sí. Ajá, muy bien, Mohamed. Justo hablando de eso y hablando de vinos y todos esos temas, me gustaría preguntarle cuál es la palabra de riesgo y de peligro en francés. Porque a veces pasa que no es tal cual lo que uno piensa cuando se traduce ya en el ámbito técnico. Porque, por ejemplo, en inglés me parece que es
Risk es riesgo y hazard es peligro, pero no es tal cual la palabra que tú buscas en el diccionario. Entonces, ¿cómo sería peligro y riesgo en francés? Claro, una ventaja, entre comillas, del francés y el italiano con el castellano es que hay más similitudes. En cambio, con el inglés es más, como tú has mencionado, ¿no? Hazard, risk, Y otro más. assessment, evaluation, cada uno tiene una connotación y cuando lo traduces o cuando lees, por ejemplo, la ISO 31000 en inglés, hay que saber cómo lo traduces. Claro. En cambio, el francés, como el castellano, al ser una lengua latina, tiene más similitudes en las conjugaciones, en la traducción, ¿no? Riesgo, risque, peligro, danger, ¿no? Entonces, o sea, todo es igualito, todo, o sea, no hay como el inglés que más, como que tiendes más a... Más contextual, ¿no? Más contextual y a Claro. comprimir las palabras, ¿no? En el francés, digamos, es como en la poesía, ¿no? Una poesía en francés, de repente, si tiene 120 palabras, en español tiene 100 y en inglés tiene 60. El inglés es más conciso, a veces Todo más... sipiado. Más práctico. Claro, más práctico, así esa es la palabra, es más práctico. Ah, ya. ¿Y qué tal la experiencia trabajando en estas empresas francesas? Fue bastante, bueno, imagino que innovadora para su experiencia, ¿no? Para su campo, para su conocimiento. ¿Algunas anécdotas que recuerde, aparte de las ya comentadas? Claro, en realidad, incluso si ambas son francesas, cada una, como en todos países, cada una empresa tiene su propia cultura, ¿no? Una cultura, que la cultura es algo ya que se va, que se impregna, ¿no? Desde los fundadores hasta el día a día, es lo que dicen muchas veces, es lo que uno hace cuando nadie ve, ¿no? Es la cultura, ¿no? Y ves, digamos, en el Perú también ves cuando, inclusive acá en Perú ves en dos contratistas mineras que hacen operativamente lo mismo, pero tienen culturas diferentes, desde la forma como visten, cómo usan el uniforme con orgullo, unas los usan más con orgullo, otras no, cómo afrontan el tema de la prevención, unas están más sensibilizadas que otras, ¿no? Igualito pasa en todo el mundo, ¿no? En Francia, por ejemplo, en Michelin, lo que yo recuerdo con mucho aprecio era que una cultura que se percibía como más paternalista, una cultura, digamos, de mucho autocuidado, inclusive los hijos de los trabajadores que podían iniciar como practicante en la empresa, o sea, había un sentido, que sentí yo un sentido de pertenencia muy fuerte, ¿no? Y yo hablando con los obreros más antiguos, había un señor que se apellidaba Plisonneau, que era uno de los más antiguos, me acuerdo, y hablaba siempre con él, estaba en una de las máquinas, y me recordaba siempre con emoción, digamos, del fundador de la empresa y del hijo del fundador. Con cariño. O sea, hacía el tema con cariño, me decía, mi hijo está como aprendiz en otra planta, o sea, había un tema como que de aprendizaje, ¿no? Y también había, en su época, habían trabajadores turcos, porque en un momento había una inmigración fuerte de Turquía y otros países del norte de África, y los turcos tienen sus famosos baños turcos, que no son como nuestros baños, son baños diferentes, que parecen una duchita con dos cositas para colocar los pies, ¿no? Y yo una vez estuve entrando en unos baños para hacer una visita, una inspección, y veo unos baños medio raros, medio extraños, ¿no? Que parecían ducha, algo así, y yo le pregunto a un trabajador, ¿y esto qué es? No, es que lo que pasa, en algún momento hubo una inmigración turca muy importante en las plantas, y tuvimos que adaptar esos baños. Pero con el tiempo, los turcos empezaron a usar el baño de los, ¿no? del común y corriente. Claro, común y corriente, o los más estandarizados mundiales, y dejaron ahí. Ajá. Y habían unos baños que estaban vacíos, pero que tuvo una historia, pero que me dio a entender, o sea, que la empresa implementó algo para adaptarse a la cultura, digamos, de un grupo que quizás en su momento fue minoritario, pero implementó algo, ¿no? Pero lo estuvo en cuenta. Estuvo en cuenta, ¿no? Para hacer eso. Y cuando trabajaba ahí en Michelin, había equipos, había un chico de la India, había un brasileño, o sea, había forma, digamos, ellos decían, ¿no? Que los equipos más eficientes son los diversos y multiculturales, porque cada uno aporta una perspectiva, ¿no? Y es diferente, o sea, de hecho, el idioma, tu cultura, también es una forma de ver el mundo. Por hecho, y aplicándolo al tema de la uni, por ejemplo, cuando estudiamos en la uni, física, por ejemplo, estaban los libros de física que nos dan en la currícula, pero una vez el profesor dijo, vayan acá a Lima, al Girón Ucayali, creo, venden libros de la editorial Mir, que son libros rusos.
pero en castellano. Ah, los rusos. Y claro, los libros de Tarasov Tarasova, química recreativa, física recreativa, álgebra recreativa, todo era recreativo, los rusos. Entonces iba ahí a Ucayali, me acuerdo que el señor se llamaba Teófilo, era el vendedor de esa época, no sé si seguirá, y vendía libros en castellano de la editorial Mir, y veías tú que para abordar un problema, si bien la solución es la misma, temas de química, física, el enfoque es diferente. Y la forma como plantearlo es diferente, ¿no? Entonces, y eso se traduce en las empresas, ¿no? Una lengua como que te moldea. Y en el Perú igual, también en el Perú también el tema de las lenguas, ¿no? Hay el quechua, el aymara, el castellano y otras muchas lenguas. Y tú lo ves en la uni, ¿no? Porque una de las ventajas o oportunidades de una universidad pública es que es un crisol de todo el país. Ves de todo el país y puedes conocer cómo es el país en realidad, ¿no? Y en mi promoción habían chicos de todo el Perú. Y la forma de hablar, que la forma de afrontar un problema, también es diferente, ¿no? Entonces es rico, ¿no? Igualito pasa en las empresas en Francia, por ejemplo, hacían eso que sea diverso para que cada uno pueda dar una perspectiva de una solución, de un problema, ¿no? Por ejemplo, que el chico de la India trabajaba bastante, se quedaba hasta 8 de la noche, quería llegar al fondo del problema, cada uno era diferente, ¿no? Y en que Louis Vuitton era otra cultura, porque Louis Vuitton es una empresa ya de lujo. Entonces es lo que los franceses llaman, hablan con mucho orgullo, su savoir-faire, o su know-how, el saber hacer. Entonces, y Louis Vuitton tiene la particularidad que sus plantas están en zonas de tradición o historia en cuero, ¿no? Donde han habido historias de siglos de trabajo en cuero, zapatos, carteras, ¿no? Porque tratan de mantener la tradición, ¿no? Del cuero. Entonces es un sector, digamos, de mayor orgullo hacia lo que hacen, que lo que yo hago es único, ¿no? Y ves a los trabajadores que se esmeran por hacer, digamos, el detalle, ¿no? De cortar hacerlo todo manual, ¿no? Entonces hay otra sensación de pertenencia, ¿no? De lo que hacen tiene mucho valor. Entonces, claro, es otra cultura, algo único. Está bien. Sí. Bueno, ingeniero Sí. Ida, muchísimas gracias por su participación. ¿Algún último mensaje? Ya nos tenemos que ir despidiendo. Si nos puede dejar algún último mensaje, sobre todo porque este video también va dirigido para los nuevos postulantes, para que se animen a postular por nuestra especialidad y la elijan como primera opción. A ver, ¿nos puede dejar algún mensaje? Claro, un mensaje para los chicos que están estudiando ahorita, están en la universidad o en formación para prepararse para ingresar, es que todo va a sumar, desde el colegio, desde lo que aprendan en la academia o en la CEPRE. Cada formación o cada experiencia les va a aportar una herramienta. Puede ser pequeña, chiquita, o de repente ustedes dicen, no, esto no me va a ser útil nunca, pero siempre va a ser útil. En algún momento ustedes van a tener una caja bastante grande con las herramientas de todo tipo, y en algún momento, ya sea en la universidad, en el ejercicio profesional, en una maestría, van a decir, esto sí me fue útil, este curso fue útil, esta experiencia fue útil, este viaje me sirvió para tal cosa, ¿no? Este profesor me dijo algo fuera de la malla, pero que me sirve hasta ahora. Entonces sí, y cada uno de ustedes va a formar una carrera diferente, una curva diferente, ¿no? Porque cada persona es diferente, pero van a recordar que cada etapa ha valido la pena, ¿no? Entonces eso es lo importante, como dicen, no hay que llegar a la meta, sino hay que disfrutar el viaje, ¿no? O el proceso, ¿no? A veces hay subidas, bajadas, pero todo genera un aprendizaje, ¿no? Para los estudiantes o para las personas en general. Muchas gracias y qué bonitas palabras. Gracias. Bueno, ingeniero Ida, muchas gracias por Muchas gracias. Gracias a usted también y hasta Sí. una próxima oportunidad. Gracias por la invitación. Gracias, ingeniero. Gracias. Aplausos. Gracias, Chao. ingeniero. Gracias. Hoy de nuevo sentí que